dar la bienvenida a Nicolás Mascarán, musicólogo acá, docente del Departamento de Música de la Universidad de Concepción. Nico, que en esta oportunidad vienes acompañado de Kinky, pero ya acá está aparecido. Es que está ya en confianza y ella anda dando vueltas. No, anda nuestras bambalinas por la suya. ¿Cómo estás, Nico? Voy a agarrar a la Kinky, yo me cruzo nomás. Venga para acá, mi guachita. Venga. Que la dejé llena de labial. Perdón, JJ, con el micrófono aquí con la Kinky. Nos vamos a acomodar. Oye, mira, y de la Facultad de Humanidades y Arte UD, que ahí destacando también el trabajo que tú realizas para que conozcan, porque Kinky también presente en la fotografía, sí. Me encanta, ya son uno. Ella me acompaña a las clases incluso. Me gusta eso, que estemos acá también conectados con la realidad pet friendly, es necesario eso. Así que ahí para que también estén atentos a la cuenta de Instagram de Humanidades y Arte UD. Nico, en esta oportunidad una temática que... ¿sabes que hace bastante tiempo lo quería abordar? Porque siempre hablamos de música en general, de las bandas sonoras de las películas, pero pocas veces le damos la importancia a la tribuna a lo que pasa con las series. Y todo esto a raíz del fenómeno Stranger Things y con su final de temporada, de cuarta temporada. Que debió haber sido la última, era lo que habían prometido, sí, pero cuando las cosas van bien comercialmente, es muy obvio que caiga, ¿cierto?, la tentación de seguir estirando el chicle. La verdad es que desde mi personal punto de vista podían haber hecho un par de capítulos más y haber cerrado la serie ahí. Ya, pero bueno, Netflix sabe de eso, de manejar ahí, de ir alargando un poquito las cosas. De hecho, Netflix es muy cuidadoso al respecto, porque si tú te fijas, la mayoría de las series que han ido saliendo en los últimos tiempos tienden a cerrarse en 1 o 2 temporadas. Y son muy poquitas las que tienen realmente mucho éxito, las que se prestan para ir alargando, ¿cierto?, por más tiempo. Y Stranger Things ha sido una de las joyas de la corona de Netflix desde su estreno el año 2016. Y claro, lo que ha significado en sí esta nostalgia de llevarnos a los 80. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Que me está comiendo el pantalón? Acá Víctor Hernández, el que más lo disfruta, donde me molesta que tengo los pantalones rotos, ve Kinky está apoyando en su causa aquí. Con la nostalgia que nos lleva con la música y en general también con... porque acá no solamente hablamos de la música, sino hablamos de la atmósfera que nos lleva a la serie. Claro, hay un tema acá que no es nuevo, no es algo que haya inaugurado Stranger Things, ni mucho menos, sino que viene ocurriendo desde hace algún tiempo atrás, que tiene que ver con toda la recuperación del imaginario, de la nostalgia, de una generación en particular, que fue la que creció más o menos entre fines de los 70, sobre todo durante la década de los 80 y hasta principios de los 90. Que son personas que ahora están, no sé, tal vez en sus 40, ya han entrado firme al mundo del cine, de la videojuego, de un montón de ámbitos de la producción cultural que les permite llevar todo lo que ellos experimentaron y quieren reivindicar de sus propias experiencias de infancia y de juventud a la pantalla o a cualquiera de los otros medios. Entonces lo que estamos viendo en Stranger Things es eso, son personas que fueron como esos niños, ¿cierto? Sí. Como Mike, como Will, como Lucas, qué sé yo, y que ahora, ¿cierto?, están tratando de revivir su propia infancia a través de estas producciones. De ahí que los hermanos Duffer apelen a un montón de tópicos que uno puede reconocer. Y yo creo que una de las cosas que más entretenía cuando uno empezó a ver la primera temporada de Stranger Things era encontrar la referencia. Esto que lo tomaron de It, esto que lo tomaron de Stand By Me, esto que lo tomaron de Pesadilla, de Martes 13. ¿Cierto? Obviamente mucho cine de terror porque dentro de todo... El género que trabaja. Claro, es el género que principalmente se trabaja acá con mucho de Stephen King también en la inspiración. Entonces por ahí nos podemos saltar a otras producciones que son más o menos de la época y que se agarran de esta ola de éxito que acarreó Stranger Things dentro de Netflix en particular. Por ejemplo, lo que nos trajo Andy Muschietti al año siguiente justamente con It, que era algo que ya habíamos visto, adaptado. Estos remakes que muchas veces uno no sabe si van a triunfar o no, que terminan... En el caso de It funcionó bastante bien. Sí. A mí me gusta mucho, y me gusta mucho sobre todo la primera película. Entiendo por qué la segunda no funciona de la misma forma, y tiene que ver justamente con la presencia de los niños. Porque el terror, el mal acechando a un niño
que es mucho más vulnerable, se siente muy diferente a un adulto que es muy capaz de reaccionar. Sí. Entonces, en la segunda película, como ya están adultos, el efecto no es el mismo. Pero de todas formas, cuando vemos It, que hace una readaptación, ¿cierto? Porque esto ya había sido adaptado el año 90, ya nos sitúa la infancia de estos chicos en los 60, que era lo que ocurría en el libro, ¿no? Ay, a mí no me gustan estas cosas de terror, Nico, debo transparentar eso. Ay, te yo veo las muy motivado a ti. Sí. Yo disfruto a concho, sobre todo Sí. ver cine de terror con gente que no disfruta el terror. Me río mucho con eso. En este caso, por ejemplo, hacen justamente el ejercicio de traer la infancia de estos niños a los 80. Entonces, el juego es más o menos el mismo que Stranger Things. Y uno podría decir, sí, se están subiendo al carro del éxito de Stranger Things, en parte, pero la verdad es que Andy Muschietti Sí. también es de esa generación. Entonces, están las mismas referencias. Exacto. De hecho, Andy Muschietti, el que está fichado para hacer la versión, algo que está ahí en stand-by hace mucho tiempo, la versión cinematográfica de Robotech. Mira. Que también es muy de Pero época. es que, por ejemplo, llevar algo así al cine o hacer un remake en película es un desafío que al final, bueno, sabemos en general nunca vamos a dejar contento a todos. En particular lo que marca Stranger Things, como tú señalabas, con estas referencias, con la puesta en escena, con la historia, con la música. Y lo que hace Netflix también, porque no solamente Stranger Things ha sido como el caballito de batalla que ha tenido este servicio de streaming. Claro, de hecho hay otras producciones que apuntan más o menos a lo mismo y ahí quiero destacar una en particular que nos permite saltarnos a la música, que es una película dentro de la serie Black Mirror. Black Mirror es una de las genialidades más tremendas que hemos visto en el último tiempo en la ciencia ficción, porque es realmente ciencia ficción, es decir, nos presenta escenarios, comillas, como futuros posibles, pero muy próximos, que realmente yo como que están ahí. la categorizo y así, totalmente en el chilenismo, piteadísima. Sí, como que no totalmente. encuentro una palabra así como tan elegante, como que es muy extraña. Bueno, pero buena. Continuando con esta, es que tiene mucho de eso. Continuando con esta ola, ¿cierto?, de vuelta a los 80, Black Mirror el año 2018 nos propone Bandersnatch, que nos plantea un formato que en ese momento recién se estaba explorando, justamente en Netflix, que es la opción de elegir, ¿no? Sí. De elegir qué camino toman. ¿Qué camino toma la historia? ¿Qué decisiones toma el protagonista para seguir desarrollando este relato? Y realmente, tal como tú dices, hay unos finales piteadísimos, porque no hay otra manera de decirlo. Como que uno no encuentra una palabra que para... Pero más allá de cómo funcionó la película en sí, que fue algo muy experimental y digamos que no tuvo tan buena acogida de la crítica, sí hubo un trabajo muy interesante de reconstrucción de una faceta, tal vez un poco idealizada, de lo que habían sido los 80. Y hay una escena en particular que me parece muy notable, que es cuando el protagonista, Ya. en una tienda de discos, toma 2 discos y tú tienes que elegir, ahí lo estamos viendo, Está bueno lo que... cuál es el disco que él se va a llevar. Entre Faedra de Tangerine Dreams o, no recuerdo, uno de Isao Tomita, que son justamente música electrónica, música de sintetizadores de aquella época. Y lo interesante es que según lo que tú escojas en ese momento, en la escena siguiente es el Triángulo de las Bermudas de Tomitara. En la escena siguiente es lo que tú vas a escuchar y lo que va a pasar a formar parte de la banda sonora. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué condiciona a uno, qué lo condiciona a uno para tomar esa decisión? También quizás el apego afectivo que pueda tener por una de esas músicas en particular, que son las mismas músicas ¿Qué utiliza Stranger que Things? están detrás de Stranger Things. Justamente ahí quería llegar. Sí, Nico, en general, y lo que te señalaba al inicio, por ejemplo, siempre hablamos de la banda sonora de una película, porque la película, ya, tantos minutos y nos quedamos ahí. Una serie es algo que sabemos que hay una continuidad y, bueno, y con lo que se generó en este caso, el cuidado para elegir esto, de no caer en lo trillado muchas veces, de caer en algo que, claro, puede ser popular, pero que no moleste, que no nos lleve quizás a algo a confundir escenas. Pasa cuando ocupan canciones que son tan populares que como que uno pierde muchas veces la escena. Mantener ese equilibrio y mantener, como señalabas tú, esa nostalgia y ese tratamiento también en ese sentido. A ver, hay que ser muy asertivo respecto de cómo se trabaja eso. Por un lado está la música incidental, ya vamos a llegar a ella, que es la que se basa justamente en estos referentes que son más de los 70 que los 80, ojo.
Y ahí en general estás hablando de componer una cantidad limitada de música para muchas horas de metraje, entonces los temas son más ambientales, no son tan específicos como para la escena, claro, como para la escena, excepto en las escenas muy importantes. Claro, como la que ya vamos a llegar claro, al final. y lo otro es justamente la elección de las canciones, que es todo un trabajo de curatoría Sí, y po. que puede estar muy mal hecho. Últimamente se ha desarrollado, yo creo, todo un ámbito de especialidad cuando tú ves series como, no sé, Gambito de Dama, Ya. también tiene las canciones, pero súper bien escogidas y hay una expertise detrás de eso. Ahora, si volvemos a la banda sonora de Stranger Things, a la parte instrumental, porque ya vamos a hablar de las canciones, lo que tenemos acá son las reminiscencias de un montón de artistas que vienen de la época del sintetizador. Ya. ¿Ya? Y aquí quizás yo tendría que pegarme un salto más atrás todavía para explicar qué es lo que está pasando aquí. Lo que estamos viendo es Tangerine Dream, justamente una de las bandas que aparecía en los discos hace un momento, una de las grandes inspiraciones de Stranger Things. En este video están tocando Faedra, ¿cierto? Que es el disco que veíamos recién en vivo, esto es bastante más reciente. A ver, me voy a pegar un salto mucho más atrás. Termina la Segunda Guerra Mundial, Ya, perdón, nos fuimos. y en Alemania, particularmente en Darmstadt, la ciudad de Darmstadt, Ya. se establece un núcleo, un centro, una capital para la música docta experimental. Y por ahí entonces se empieza a desarrollar mucho la música electrónica, la música concreta, desde el ámbito de la academia. Mira. ¿Qué es lo que pasa? Que en los años 60, 70, todos estos elementos de música experimental electrónica empiezan a ser absorbidos por las corrientes de rock que se estaban desarrollando en Alemania. Y luego de eso, con la llegada de los sintetizadores, digamos, más accesibles, porque los que existían antes eran las tremendas máquinas del porte de una habitación completa, entonces todos estos sonidos empiezan a hacerse parte regular de la música de esa zona de Europa y empiezan a aparecer muchos artistas electrónicos en Alemania, en Italia, en Francia, que van a ir definiendo un sonido respecto de ciertas músicas populares que caracterizaron la época. Me refiero justamente a Tangerine Dream, que parte como una banda de rock experimental, bandas como Kraftwerk, recién veíamos también a Isao Tomita, japonés, Jean-Michel Jarre, el mismo Vangelis, ¿cierto? Recientemente fallecido, Giorgio Moroder, que es a quien tributan los Daft Punk en su disco Random Access Memories. O sea, estamos hablando de autores que caracterizan el sonido pop de una época, pero que en realidad vienen de este cruce de la música académica con el rock. Oye, que... Y eso y eso es lo que pasa finalmente a la música de Stranger Things, que uno identifica como música ambiental. Otro de los grandes referentes que tenemos acá, por ejemplo, es Jean-Michel Jarre. Me gustaría si podemos ir al video y escuchar un poquitito la música, porque yo sé que la mayoría identifica esto. Equinox. Escogí Equinox para este caso porque tenía algo más de visual de respaldo. Ah, En esta época no existía el videoclip. Claro, claro. O recién, en realidad, recién estaba apareciendo el videoclip. Pero no era el fuerte... Muy como de videojuego, ¿no? Claro. Y se usaban mucho de cortina en las radios también estas músicas, porque tendían a ser, entre comillas, bastante neutras, dependiendo de qué es lo que escogieran. También tenemos acá, por ejemplo, a Vangelis, mencionado recién. Incluso por ahí en la última temporada de Stranger Things hay un momento donde hacen una referencia directa en la música de Vangelis. Directa. ¿Sí? Toman un motivo rítmico, melódico específico, lo ponen, lo repiten un par de veces, pero cualquier persona que haya escuchado a Vangelis dice, yo sé de dónde viene. Ahora, ¿quiénes están en rigor? Ahí tenemos a Jean-Michel Jarre, que es otro de los grandes, ¿cierto? También música muy reconocible. ¿Quiénes son los que están detrás de...? Es Vangelis. Justamente Alpha. Y justamente eso es lo que referencian en Stranger Things. Tenemos en la música, en la composición de la música de Stranger Things, a Kyle Dixon y Michael Stein. Ya. Ellos pertenecen a una banda electrónica llamada Survive, que conforman junto a otras dos personas, Adam Jones y Mark Donica, pero son solamente los dos primeros los que están en la composición de Stranger Things. Y ellos vienen sacando discos desde el año 2012, tienen 4 discos más unos cuantos mixtapes, ¿cierto? Y
ellos remiten, pero absolutamente en su música, en la música que ellos hacen regularmente, a lo que estábamos escuchando recién. De hecho, aquí estamos viendo uno de sus videoclips. Y si te fijas, hasta visualmente nos retrotrae a fines de los 70, principios de los 80, esto es lo que podíamos encontrar en aquella época. Nico, claro, ese trabajo que tú señalas de esa mezcla entre los sintetizadores, lo que va de fondo en sí, porque tú hacías esta distinción entre como la música que va, lo instrumental, y con las canciones ya que se van mezclando también en ciertas escenas puntuales, porque es distinto, claro, quizás la gente en la casa no, o uno cuando ve algo no hace esa distinción automática. Claro. Después cuando uno va viendo, oye, sí, porque es distinto cuando tenés la música de fondo a cuando está pasando algo puntual y que tú decís, oye, esto tiene otro sentido, porque si uno lo empieza a desmenuzar, me imagino que tú cuando estáis viendo lo vas viendo inmediatamente, uno ya no tiene el oído tan fino en ese sentido, pero ese cambio o esa selección respecto también a cómo va avanzando la historia, a cómo Claro. va avanzando, por ejemplo, en la primera temporada, segunda temporada, ya cuando lo que tú señalas también, se decía hacer esta cuarta temporada dividida en dos, ahora que se va a cerrar en la quinta temporada. Esperemos. Bueno, eso es lo que han dicho ahora el oficial. Eso decían de la cuarta. También ahí hay un trabajo de... ¿Hay spin-off? ¿Está confirmado? Mira, me confirman el spin-off. Bueno, es que hay que... Fábrica de salchicha, Netflix Sí, también tiene que la infancia de lucrar. Vecna, no sé, quizás qué. Vamos a ver ahí más adelante. Pero a lo que voy también, en esa curatoría, como tú señalabas, dentro de una temporada, dentro de viendo también la serie completa, porque acá podemos ir viendo hasta por capítulo, por Exacto. inicio de temporada, porque sabemos que acá hay un hilo conductor, evidentemente, y por eso yo te vuelvo a reiterar esto de la distinción entre una película y una serie, porque acá hay una estructura totalmente distinta. Serie completa, temporadas, capítulos, y que vaya calzando todo perfectamente sin perder el hilo. Sí, bueno, a ver, introduzcámonos en el universo Stranger Things, por favor, desde allá del Switch, si nos pueden poner los títulos iniciales. Los que ¿cierto? están como Stranger Es lo que Things. ya reconocemos, sí. ahí está, ¿no? Esto es lo que nosotros ya identificamos como la música, y habiendo escuchado lo anterior, uno ya puede, digamos, ir encontrando los elementos comunes, Claro. sobre todo en el tema del sintetizador. ¿Qué es lo que pasa acá? Que la música funciona, como lo decía recién, de una manera mucho más atmosférica, y no tiene que ver con una característica de Stranger Things en particular, sino que es una condición general de las series de televisión Claro. por temas económicos. Por temas económicos, porque es diferente componer, qué sé yo, 90 minutos de música para una película que dura 2 horas o un poco más, que componer música para 10 horas de metraje. Claro. Entonces lo que se hace es seleccionar estados, por así decirlo, Ujú. ¿no? La música triste, la música feliz, la música de misterio, qué sé yo. Pero aún así, pese porque me imagino que es un tema económico, tiempo, etcétera, aún así hay dedicación y hay preocupación. Sí, aún así hay preocupación, porque esto no quita que deba haber elementos caracterizadores. Por ejemplo, que Eleven tenga Claro. su propio tema, que Will tenga su propio tema, que al menos los personajes importantes tengan algo caracterizador, ¿cierto? De manera tal que se pueda ir estableciendo justamente lo que tú dices, una continuidad. Un hilo. Quizás no es el trabajo acucioso de composición que uno va a encontrar en un John Williams, qué sé yo, Sí. en un Hans Zimmer, pero sí al menos el elemento reconocible que me permita ir enlazando y planteando que hay una evolución y una hebra conductora a lo largo de toda la serie, con todos los años que han pasado. Y eso nos lleva al otro punto, que es cómo se representa ese paso de los años en la serie, y ahí es donde ya entran las canciones. Porque, a ver, si recordamos, por ejemplo, una de las cosas que aparecía muy característica al principio de la temporada 2, eran los chicos disfrazados de cazafantasmas. Ya, sí. Yo Y vi los obviamente trailers, vi los trailers. sonando, si está en el trailer, Sí, si está ahí lo estamos viendo, y sonando la música de los cazafantasmas. Bueno, si recordamos, esta serie parte en el año 1983. Y esta segunda temporada ocurre en el 1984, que es el año en que se estrenó la película Cazafantasmas. Entonces, ahí hay una cosa re interesante que tiene que ver con cómo se va haciendo referencia a aquellos elementos de la cultura la que realidad. estaban efectivamente ahí presentes. Ellos también son fans de Star Wars, ellos también juegan juegos de rol, ¿cierto? Dungeons and Dragons, que era algo muy cuestionado en la época.
De hecho, hay películas que son súper críticas porque se creía que, tal como uno ve en esta serie, que las personas que jugaban ese tipo de cosas perdían la cordura. ¿Cierto? Por esto de evadirse hacia mundos fantásticos. Entonces, cuando nos dicen, cuando nos mandan esta referencia nos trae la realidad misma que se vivió en esos años. Claro, lo que pudo haber vivido uno de niño el año 1984, bueno, si hubiera tenido esa edad. Ahora, en la siguiente temporada, por ejemplo, encontramos algo re interesante y que nos pone a medio camino entre las dos cosas que hemos hablado, que es esta escena, por ejemplo, donde tienen que cantar la característica de la historia sin fin. ¿Ya? Película que también es del año 84, ¿cierto? Aquí ya estamos, se supone, posteriormente, estamos un año después. Pero resulta que si uno lo piensa, está la película y está el hit radial que fue la canción de Limahl, Neverending Story. Y en ese caso, o sea, utilizar esos elementos tampoco es necesario, como tú señalabas, por ejemplo, haber sido niño en los 80, porque está en el colectivo de todos. Exactamente, eso es lo interesante, que finalmente no tengo que haber nacido en el 84 para haber conocido los cazafantasmas o haberlo vivido directamente, porque es algo que permanece. En el caso de La historia sin fin también, o sea, hasta el día de hoy es una película que claro, que es referencia para varias generaciones y quizás a las más recientes les cuesta un poquito más ver ese tipo de películas, pero con un poquito más de madurez, de todas maneras engancha. Y mira, dato curioso, uno de los grandes referentes de la música electrónica que escuchábamos recién, y lo mencioné, fue Giorgio Moroder. Me refería a él como aquel a quien habían homenajeado los Daft Punk en Random Access Memory. Bueno, la canción de La historia sin fin también es de Giorgio Moroder. Como que empieza a calzar todo. Porque él componía no solamente esta música, ¿cierto?, más instrumental, más techno, sino que también componía música pop. La versatilidad. Claro, y ahí lo estamos viendo, ¿no? Limahl es el videoclip del año 84 de Neverending Story. Oye, sí, y como señalamos, no es necesario vivir en la época porque estar en el colectivo imaginario, en todas las referencias de las otras películas, también otras series que de cierta manera van sacando ciertos tintes, pero posicionar y lo que se generó también con esta escena con Vecna, rompiendo récords de reproducciones. Sí, mira, vamos a dos momentos de la última temporada que yo creo que marcaron bastante. El primero lo voy a destacar, ¿por qué? Porque si pensamos en este tipo de música y en este tipo de cultura, también es evidente que apunta a un sector específico de los que vivieron esta etapa de los 80. No todos eran pop. Ahí la están cantando justamente. Me encanta. Había otras tendencias, ¿cierto? Estaba la New Wave, estaba la No Wave, estaba el metal, ¿cierto? El trash y un montón. Entonces, hasta ahora como que Stranger Things había satisfecho a un espectro súper específico y es normal, digamos, que haya gente que no enganche porque no se siente necesariamente identificado con esa experiencia, claro. Pero en la última escena, por ejemplo, ponen esta secuencia del solo de Master of Puppets de Metallica con uno de los personajes nuevos que es Eddie Manson. Y fíjate que más allá, sí, cuando uno ve esas escenas dice fanservice. Fanservice. Pero la verdad es que más allá de eso, que efectivamente hay algo de eso, es una escena que está lograda de forma muy interesante. Y causó impacto incluso en los propios integrantes de Metallica. ¿Sí? Ellos mismos reaccionaron al ver cómo se incluía, la forma en que se incluía esto, ¿cierto? Que le transmite bastante épica al asunto, porque es un momento súper heroico dentro de la trama de esta temporada, ¿cierto? Y esto hace presente... Me dicen sin spoilers, por favor, acá arriba. No, lo dejo ahí nomás, heroico y ya. O sea, perdón, pero estás ahí tocando alrededor de toda esa... Carlitos Lagos se está tapando los ojos y con las bases de imagen. Van a salir corriendo terminando la serie. Está bien, sí. Cada uno va a su ritmo viendo la serie. No quiere uno para jugar eso. Y fíjate que esto lo que hace también es súper estratégico, ¿no? Porque finalmente lo que hace es acercar a otro tipo de audiencia a la serie, a los que consumían otro tipo de música y no se identificaban con lo que hasta ahora se había abordado. De hecho, el mismo personaje representa otro tipo de perfil, otro estereotipo, llamémoslo así.
Y lo último es lo que tú mencionabas, que es el fenómeno que generó la resurrección de Kate Bush a propósito de una escena en particular, ¿cierto?, donde se utiliza una de sus canciones. Y esto, a ver, es que a mí siempre me genera curiosidad cuando pasa con alguna película, bueno, en este caso una serie, que la canción queda tan marcada. ¿Será tanto por la escena? ¿Será tanto porque uno está tan embobado ahí? Porque a lo mejor la canción nunca te había hecho sentido y te hace sentido ahora, porque son tantos elementos que uno puede empezar a desmenuzar, que a mí me pasa de repente cuando estoy viendo una película, oh, esa canción me había olvidado que existía, y la googleé y la pongo. Y de hecho, probablemente esta es una canción que muchos de nosotros escuchamos en la radio alguna vez y que la dejamos pasar, nos da lo mismo. Es que es una mezcla de todo lo que dice y un poco más. La música en sí ya te acarrea emociones, y cuando viene vinculado a algo que te genera un impacto emocional, sea una vivencia personal o sea una serie que simplemente te gusta, ¿cierto? Y disfrutas de esa manera. Esta canción en su momento no fue muy popular. O sea, fue una canción, a ver, si pensamos que es una canción del año 1985 que llegó a circular en videoclip, etcétera, estamos hablando de que sí, o sea, era de una media para arriba. Ay, claro, pero claro. No era para decir, oh, la canción el hit del verano no fue. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que lo que circula en Estados Unidos no es lo mismo que circula acá. Sí. Entonces, a veces acá nos llega el hit. Acá Kate Bush no era particularmente conocida, era más de nicho, ¿cierto? Pero allá obviamente tenía mucha más circulación. Sí, lo interesante es que, por ejemplo, se lo utiliza directamente en esta escena, pero después más adelante, en otro encuentro entre la protagonista y Vecna, vuelve a aparecer, pero ya aparece en un remix, aparece deformada, es decir, no es solo la aparición puntual en una escena específica, sino que aquí en la pelea con Eleven, ¿cierto?, aparece, pero ya con otro carácter. Ya viene mixeada. Claro. Oye, ¿sabes qué? A raíz de esto, y te lo digo al tiro antes que se me olvide, porque tú sabes que soy media dispersa, estas canciones que nos traen estos recuerdos o que vuelven a resurgir, como lo que pasa con TikTok, que de repente está la canción del momento, lo que pasó con... esta canción de... ya se me va a venir a la mente, pero que son bailes... Sóplenme, no, que lo tengo en mi mente, no... de Boney M. De Boney M se me ocurren varias, no sé cuál, Rasputin. Rasputin, que fue en TikTok. Mira, son canciones así como puntuales que se dan a furor y sí, mira, a través de las plataformas digitales, porque, claro, ahora tenemos que romper récords porque tenemos para cuantificar y tenemos que en Spotify lo estaban escuchando, que lo buscaron en YouTube, etc. Lo que pasa es que aquí hay varios elementos que se van potenciando mutuamente, porque si tú lo piensas... bueno, es justamente lo que acabo de decir, ¿no? Antes tú tenías la música por un lado, no necesariamente hacías la conexión con lo que pasaba por la televisión, ¿cierto? Ahora están todos los medios conectados, es decir, algo como una plataforma digital de pronto sirve para tirar para arriba un producto diferente, como un libro, como un cómic. Entonces, uno está viviendo quizás de manera demasiado la multiera. La multiera, todo. Claro, el multiverso de los medios de comunicación. Me da hasta miedo. Ahí estamos viendo, de hecho, ese es el video original de Kate Bush de Run Up to the Hill, ¿cierto?, del año 1985. Y ahora, Nico, te voy a odiar porque me lo voy a agregar a la playlist cuando me vaya para casa. Y justamente eso es lo interesante, el fenómeno que ha ocurrido con esta canción, que pertenece, por así decirlo, a una generación específica, pero que de pronto se sitúa entre las más reproducidas, ¿cierto?, de las plataformas digitales. No es extraño, no es extraño. Recordemos que... cuando sale, por ejemplo, Bohemian Rhapsody, sí, rápidamente las reproducciones de Queen saltan a las nubes, y es muy probable ahora, a propósito del fallecimiento de Francisco Valenzuela, que sí, pues la Rue Morgue era trending topic en Twitter. Que la Rue Morgue empieza a subir también sus reproducciones. Ahí yo hago un llamado a la gente, por favor, prestenle atención a los discos, más allá de los dos temas que llegaron a ser conocidos, sobre todo Calidoscopio, que es el segundo. Que es un trabajo mucho más maduro y es muy poco conocido porque fue menos comercial. Vamos a tomar ahí esa, pero igual me voy a ir escuchando, sigue dando vueltas. Entonces, ojo, porque ahí está como la otra arista de esto, ¿ah? Lo interesante cuando nos presentan, por ejemplo, nos llevan
a este otro plano, nos llevan al pasado y nos muestran esto, es que ojalá nos interesemos por algo más que la mera canción que nos presenta la serie. Kate Bush tiene muchas otras canciones, qué sé yo, hay muchos aspectos de la cultura ochentera que son interesantes y que se pueden rescatar. Hay harto documental actualmente en el mismo Netflix sobre los juguetes que nos formaron, las películas que nos formaron, que nos llevan justamente a eso. El de las películas es bien interesante cómo hacen el análisis, porque igual lo hacen desde cómo estábamos como sociedad en esos momentos, claro. Esos elementos. Nico, me gustó el tema, yo transparento, Stranger Things a mí no me convenció, pero es interesante también analizarlo desde ese punto de vista. Carlitos Lago está aquí atento a finalizar la temporada, por eso no quería estar bueno, aquí. yo lo dije, apuntaba a un cierto espectro de público y no necesariamente todos se tienen que identificar con eso. Sí, o sea, hay para todos los gustos, colores, como dice. Nosotros ya empezamos a finalizar el espacio, con Kinky ya está... Absolutamente relajada. Está totalmente relajada. Me encanta porque cuando empezamos antes el programa estaba vuelta loca y después queda cansadita. Nico Masquerán, siempre un gusto que nos acompañe acá en la comunidad de contenido. Te dejo el desafío, no sé si lo tomas o no. Es que yo quedé pegada y lo hablaba con la Cintia. Los hits de TikTok. ¿Ya? Pero es que igual es como... No sé, ¿cómo le damos la vuelta? Yo creo que tenemos una... Ya tengo, bueno, voy a estar un tiempo ausente, así que por ahí le voy a dar vuelta. Ahí tenemos unas semanitas para el retorno de Kinky, porque Kinky no la vamos a perder.